Hola a todos, bienvenidos a Calvox Podcast, el espacio donde la política se analiza de una perspectiva diferente. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer episodio. Hoy inicia este proyecto que no sabemos cómo termina, pero sí sabemos cómo comienza. Un programa con muchas cosas que contar, de opinar, de abrir este espacio para los que tienen algo que decir. Calvox es un proyecto de financiación propia que hoy se materializa después de mucho pensarlo, después de mucho haber invertido tiempo en pensar si funcionaba o no, pero entendiendo que hay proyectos que simplemente tienen que empezar. Este espacio nace para contar historias, conocer personas, entrevistar, pero también para promover emprendimientos locales, para diseñar esta estrategia de visualización de empresas y establecimientos de comercio para que tengan un mayor alcance. Por eso, desde ya en los comentarios les vamos a dejar un link de registro para que vengan, nos acompañen, nos cuenten sus historias sobre su marca y cómo ha sido el duro camino de emprender. Y para arrancar este primer episodio, como se debe, hoy nos acompaña alguien de muchas historias, de muchas experiencias y opiniones por compartir. Así que pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Bienvenidos a Calvox. Nuestro invitado de hoy cargó sobre sus hombros uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestro municipio. Una pandemia que puso a prueba el liderazgo, la capacidad y el carácter de quienes tenían la responsabilidad de gobernar. Ingeniero civil de profesión, el candidato hasta el momento más votado en unas elecciones locales, un hombre que heredó no solo un apellido reconocido, sino también el cariño, la confianza y el capital humano que dejó su hermano en el corazón de la gente. Actualmente reside en los Estados Unidos, pero su nombre sigue generando conversación, recuerdo y respeto en el territorio. Hoy en Calvox conoceremos la historia detrás del personaje, las decisiones detrás del poder y el lado humano de quien tuvo que gobernar en tiempo donde nadie tenía respuestas. Elegido para el periodo constitucional de 2020-2023, él es Camilo Andrés Mogollón Amazo. Bienvenido, Camilo, a Calvox. ¿Qué dice Oscar? ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Qué tal todo? Bien, Bienvenido. gracias a Dios, acá disfrutando de este clima hermoso de nuestro municipio. Gracias a usted por la invitación. De verdad, cuando me comentó este tema, vi un espacio muy bonito para poder conversar con usted y con nuestra comunidad. A veces estos escenarios son bonitos para poder encontrar lo que es la persona y pues adelante usted con este proyecto. Así es, Camilo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Camilo, dicen que el día más difícil de un mandatario no es el día en que se posesiona, sino el día después de entregar el cargo, cuando ya el teléfono deja de sonar, cuando ya las preocupaciones no son las mismas. ¿Cómo fue para usted ese primer día como ciudadano de a pie? Pues hermano, la verdad, ese día, 31 de diciembre de 2023, después de el trabajo de empalme con la administración entrante, yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos con mi familia, a un encuentro familiar. Mi hermana reside en los Estados Unidos y viajé el 31 en la mañana. Dejamos encargado a la secretaria de gobierno, la doctora Mayra, quien hacía las veces de secretaria, y después de haber hecho todo el proceso de empalme, viajé y estando allá con la familia el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pues en realidad hasta ese momento, siendo el responsable del municipio, que si había agua, que si no había agua, que si había un accidente y demás, pero cuando ese día termina, es un encuentro de emociones bastante complejo. Primero, el haber pasado por esta situación de tanta responsabilidad con el municipio, a ese minuto de saber que ya no se responde por el municipio de lo que pase. Entonces es la nostalgia de terminar ese periodo que se quiso y se soñó y se trabajó con tanto cariño y esfuerzo, a saber que ya no se responde por Ya él. no estaba dentro de la rutina. Entonces, posterior a esos días, efectivamente, como usted lo mencionaba, ya el teléfono no suena, las responsabilidades cambian en absoluto y es saber que ya terminó, en realidad. ¿Qué hace Camilo Mogollón hoy? ¿A qué se dedica un exalcalde? Oscar,
Estuve, después de terminar, estuve 20 días de vacaciones con mi familia en los Estados Unidos. Regresé a Colombia. Estuve con un contrato de prestación de servicios en el Instituto de Cundinamarca de Concesiones IQ, En el IQ. de Obras y Concesiones de Cundinamarca. Ahí estuve por 3 meses y luego de conversaciones con mi esposa, con la familia, decidimos emprender un proyecto familiar en los Estados Unidos y estoy en este momento allá eh, en un emprendimiento familiar. Bien. Y pues nada, apartado un poco presencialmente del municipio, he tenido la oportunidad en estos 2 años de estar acá. El año pasado estuve alrededor de 3 meses y ahorita llevo 20 días, siendo hoy el 20 de junio, llevo 20 días acá, disfrutando del municipio, saludándonos con nuestros amigos, pero pues naturalmente ya como un ciudadano más de a pie durante bastante tiempo y con el corazón siempre en San Juan de En el Rosita. territorio. Camilo, sabemos que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué recuerda de ese pueblo que lo vio crecer a usted como joven? Pues en realidad, de joven yo lo manifesté y pues todo el mundo eh, me vio crecer en este municipio. No, mis épocas del colegio, Oscar, de verdad, el colegio para mí, el colegio departamental, desde la rectora hasta las personas de servicio administrativo, Dianita, Vicente, todas estas personas y por Don supuesto Luis, San Martín. los compañeros del colegio con quienes tuvimos todas las experiencias, no solamente en el colegio, sino por fuera del colegio después de las aulas de clase. Siempre todos siempre, pienso yo que ese fue el momento individual más importante para mí como persona. Y ya todos los escenarios de familia, nosotros principalmente nos buscábamos reunir el 31 de diciembre en la casa de mis padres. Mis hermanos Augusto cuando vivía, Mauricio y mi hermana Mira con mis papás, ellos con sus familias. Pues yo en ese momento todavía no tenía familia, pero esos son los Los momentos momentos que... Pegadito a ese sentimiento, bastante. Camilo, ¿qué época vivía el municipio? ¿Qué es lo que más recuerda usted de esa época? Uf, fue supremamente complejo porque fue un momento en donde empezó a recrudecerse la violencia. Yo me gradué en el año 98 y para esa época eh, había un momento difícil de seguridad, pues no solamente en San Juan, sino en todo el país. Y pues naturalmente era muy difícil porque las conversaciones de nosotros los jóvenes era ir caminando por una calle del pueblo y preguntar, bueno, si se mete la guerrilla, ¿a dónde nos escondemos? ¿Qué hacemos? Eso era increíble, no me cabía. Hoy pienso yo que eso no debería Que no haber tendrían pasado por qué ser nunca conversaciones de jóvenes a esa de edad. jóvenes, pero jugando baloncesto, recuerdo tanto, me dejó muy marcado. Yo jugaba baloncesto y estábamos en la escuela afiliada que era nuestro lugar para jugar. Cuando, ¡pum!, empezó los tiros. Esa vez fue cuando murió una persona aquí en la mitad del parque En, que intentó meterse a la guerrilla. Afortunadamente no hubo una reacción del ejército que no permitió que eso sucediera. Llego yo a la casa y mi papá no estaba. Entonces me tenía una motico 80 ahí en la casa. Y coja esa moto y véngase a salga. buscar a mi papá al parque porque pues la idea era que había un poco de muertos en el parque, pero bueno, eso no sucedió. Entonces eso siempre me dejó como muy marcado la dificultad que tenía todo mundo y todo mundo vivía con los nervios todo el tiempo. Sí, la verdad es que es una etapa que muchos recordamos con gran preocupación. Camilo, ¿a qué se dedicaba Camilo antes de ser alcalde? Yo tuve un recorrido como profesional, pero más allá de eso fue el hecho de participar activamente en las campañas políticas eh, del grupo político al que pertenezco, que tenía un origen llamado en el municipio como el grupo de Álvaro Cruz, Ok, sí. el grupo crucista. De niño, cuando mi hermano era concejal, pues tengo muy en la memoria tener claro que
los acompañaba a pegar afiches y todo este tipo de situaciones. Toda esta Ya, dinámica que trae la campaña. sí, claro, pero de niño. Ya luego cuando mi hermano asume el liderazgo de este grupo político, yo ya estaba en la universidad. Entonces era terminar la universidad y venirse para San Juan porque estábamos en campaña. Cuando yo llegaba a San Juan, mi hermano tenía una persona que lo acompañaba conduciendo el carro y él lo dejaba de lado y me ponía a mí al lado suyo. Entonces ahí empecé a tener la oportunidad de conocer mucha gente acá en el municipio, en las diferentes veredas, en todo lado y a generar esa cercanía. Ya después, bueno, se perdió esa elección y viene su muerte. Viene su muerte. Entonces, estábamos en ese momento a 10 meses de la elección cuando mi hermano muere. Se pensaba que muy seguramente iba a ser el alcalde porque en ese transcurso venía creciendo muy fuerte políticamente en el Sí. municipio, contando con la voluntad de la gente, pero bueno, murió. Y viene un proceso de saber quién era la persona que se iba a hacer cargo de esa campaña y de liderar el grupo político. Y pues con Liliana y Juan Carlos, que estaba como dentro de los planes, Juan Carlos Barragán, de mi hermano, él toma Las banderas de ese el, liderazgo en el- ese el- el entonces. liderazgo para poder asumir esa responsabilidad grande en un momento difícil de violencia del municipio. No era fácil. Y él llega, entonces ya cambia el escenario. Entonces yo ya me venía también los fines de semana, pero esta vez ya acompañar a Juan Carlos en las diferentes reuniones, tratando de hablar con la gente y demás. Entonces siempre he estado ahí acompañando. Ya después llega la elección, siendo Juan Carlos Barragán alcalde, llega la elección de Liliana contra Emilce, ya tengo un poco más de edad, entonces acompañando ya de una manera más logística, Mucho más un, conectada, un más de poco más frente, más... de notoriedad en la campaña y pues la perdemos. Ya pues me hago ingeniero civil y empiezo a trabajar con unos compañeros en diferentes lugares, haciendo proyectos de ingeniería, pero siempre acompañando el proceso el político del proceso municipio. político de nuestro grupo. De nuestro grupo. Bien, Camilo, porque eso me da cabida para tocar el siguiente. Y es que muchas personas ven en un alcalde como una figura de poder lejano, pero pues todos conocen que la violencia en este país tocó directamente la puerta de su casa con el asesinato de su hermano, cuando era candidato, como bien lo está relatando, obligando también a que pues parte de su familia tuviera que salir del país para proteger su vida. ¿Cómo se procesa internamente el dolor de ser víctima de violencia para luego, años después, tomar la decisión de ponerse en primera línea de la política y liderar los destinos del municipio? No, ya había pasado bastante tiempo cuando yo tengo la oportunidad de aspirar a la alcaldía ya en la primera oportunidad, fue en el año 2015. em, ya no solamente San Juan y el departamento, sino el país había pasado por ese lastre que nos dejó esa guerra tan difícil. Entonces ya el tema de seguridad no era un tema De la que, preocupación para que, los que candidatos de esa preocupara. época. Ya se podía recorrer las veredas sin ningún problema, entonces no era un tema difícil. Ya diferente era la sensación como persona eh, de saber que se está trabajando eh, en ese proceso político para intentar darle al municipio y a su gente lo que mi hermano Hubiese querido quería y darle en vida. buscado para hacer. Bien. Y pues eso ya es otra responsabilidad mucho más alta. Y otra cosa, y aquí podríamos gastar otro podcast hablando de eso, de lo que su hermano quería para el municipio. La partida de su hermano dejó un vacío muy grande entre los ciudadanos del municipio. Yo recuerdo estar en el colegio cuando la noticia se confirmó y también recuerdo también un dolor compartido con todo el pueblo, un dolor que duró mucho tiempo en sanar, pero también banderas políticas y sueños de transformación que quedaron suspendidos. Al asumir usted la alcaldía, Camilo, ¿sintió que estaba cumpliendo una promesa implícita con su memoria?
es tan difícil verlo de esa manera porque si bien yo aprendí a querer la política y mucho más a San Juan después de su muerte, yo también tenía ese anhelo propio de poder hacerlo. Que si bien fue posiblemente producto de su falta, el hecho de haber nacido y crecido acá en San Juan de Rioseco me permitió eh, quererlo y estar ahí al lado. Su muerte lo agranda, agranda Sí, ese querer que yo tengo, pero estar ahí siempre acompañando los procesos de liderazgo van aumentando ese propio querer y claramente mi formación profesional y personal la fui llevando hacia ese lugar. Y por supuesto que genera una responsabilidad, porque en la campaña siempre había gente que me decía, yo le voto a usted por su hermano. Entonces eso naturalmente sí. genera una corresponsabilidad importante para uno como persona. Hay un antes y un después de la muerte de su hermano. Y ese hecho no solo marcó su vida personal, sino que también terminó dividiendo una facción política importante en San Juan. En medio de esa coyuntura, la doctora Liliana toma las banderas en ese camino, llevándolo a usted a la alcaldía. Mirando hacia atrás, ¿cómo interpreta hoy ese momento? No, lo que pasa es que son dos momentos en la historia diferentes, Oscar. La muerte de mi hermano da origen a la alcaldía de Juan Carlos. Sí, Estando Juan Carlos de alcalde, hay una elección en la que la gente se aparta del grupo político y elige a Emilce Ruiz de alcaldesa, siendo derrotada a sí. Liliana. Bien, ya después Liliana regresa y hace una estupenda alcaldía de gran reconocimiento por la ciudadanía. Y ahí es donde toca tomar la decisión en corresponsabilidad con el grupo político. Entonces, ya es otro momento, ya han transcurrido 12 años, ¿sí? 12 años, en donde, como le decía, pues, cuando mi hermano muere, yo tengo 21, 12 tengo 33, y pues ya uno ha cambiado como persona también, Ha la madurado. madurez y ya, pues, profesionalmente, y he tenido la oportunidad ya de trabajar en el sector público. Entonces, es saber y que tiene uno las capacidades y cualidades para poder asumir el reto, no solamente desde lo público, Sí. administrativo, sino desde el liderazgo político de un grupo. De un grupo. Camilo, ¿sintió en algún momento que su gestión era una forma de hacer justicia? ¿De pronto esa que el sistema judicial les quedó debiendo? No, en absoluto. No, no, no. O sea, pienso yo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque al final la muerte quedó impune. Sí. Hemos logrado como grupo político en su momento tener 3 administraciones que pienso yo le han dado bastante cosas al municipio, pero pues eso no, 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 no fue más allá de saber que era la administración, o sea, la muerte de mi hermano. Camilo, quienes lo conocen saben que cuando usted habla de Varsovia, habla de una manera distinta, con un cariño muy especial. Eh, ¿Qué representa Varsovia en su vida? Yo, Varsovia tiene una historia muy, muy bonita como parte de este grupo político porque tengo mi memoria cuando mi hermano estaba en campaña, esa era un sector muy del grupo político contrario, eran electores de Don Apóstol Espejo y mi hermano logró entrar y ganarse el cariño de ellos, con la señora Marina Barragán, quien creyó en él. Entonces siempre llegar allá fue muy especial, contar con el cariño de la gente, pero la responsabilidad es supremamente importante. A veces que las dificultades no permiten hacer lo que uno quisiera, pero al final la gente allá sabe que es un cariño enorme, pero es por todo San Juan. Siempre se habla desde este grupo político de Varsovia, porque se Sí. asume o se piensa que es un lugar en donde se arranca con una buena votación, por así decirlo, y genera bastante responsabilidad. Pero es igual en todo San Juan. Es Bien. igual en todo San Juan. Eh, Camilo, la vida a veces nos pone a pruebas
de las formas más duras y justo antes de los grandes retos. Nuevamente la vida lo ponía a prueba. Usted vivió la pérdida de sus padres antes de asumir la alcaldía. Eh, Cuando se sentó por primera vez en el despacho en medio de tanta responsabilidad, ¿de qué manera sintió que el legado, las enseñanzas de ellos lo acompañaban en ese momento? Güey, madre. Yo siempre he pensado, y lo hemos hablado con la familia, yo pienso que aunque quien inició el tema político fue mi hermano, pienso que tuvo origen en varias circunstancias. Primero, mi papá, al ser comprador de café y tener la oportunidad de estar en contacto con la gente del campo, eh, pero el tema sentimental y emocional lo ponía mi mamá. Mi mamá siempre, su casa de puertas abiertas a recibir a todas las personas, y si había una arepa y llegaban 5, se partía para entre 5. Entonces, eso fue lo que, pienso yo, le dio a mi hermano esa Don, ganas de querer trabajar por la gente. Y ellos, al ser cercanos a la familia Cruz, pues hicieron que pudiera lograrse ese camino en el grupo de Álvaro Cruz. Ya cuando yo llego, Oscar, le cuento, es algo supremamente difícil para mí en lo personal, porque mi hermano pierde la elección. Cuando él va a ganar, muere. Yo me lanzo y mi papá había fallecido hace poco, en la primera vez. Y cuando yo me voy a lanzar la segunda vez, la que muere es mi mamá. sí, Mi mamá muere en marzo, yo me elijo en octubre. Entonces ahí estaba ese sentimiento como de, si nosotros logramos ese querer por la política gracias a ellos y no tuvieron la oportunidad haber vivido ese de haber momento. vivido ese momento, pero a veces también pienso que puede haber sido inclusive un poco muy difícil para ellos. Pero eh, siempre está ahí presente. Tengo una anécdota supremamente compleja cuando teníamos ese lanzamiento de la campaña, cuando vino Nicolás García como candidato. Yo estaba dispuesto, además que no tuve tiempo para hacer duelo de mi mamá. Sí, porque eso fue, Yo estaba acá en San Juan y ella estaba en Fusagasugá en una reunión con, con unos familiares, y a mí me llaman que está enferma. Yo salgo corriendo desde acá, desde San Juan, y llego a la clínica y ella ya estaba con sus signos vitales un poco bajos. Y yo, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ella, lo primero que me hace cuando me ves, ¿cómo le fue? Como con su cabeza en la campaña. en el territorio. Yo, no, mamá, eso no importa. Dijo, no, ¿cómo le fue? Y yo hablé con tal y con tal y con tal. Mamá, tranquila, ¿tú cómo estás? Y ella ahí, pendiente con eso en la cabeza en sus últimas horas de vida. Entonces ella fallece y yo inicio la campaña. Entonces no tuve tiempo de mostrar, de hacer duelo. Sí, Cuando viene Nicolás García, la reunión era a las 10 de la mañana, ya todo estaba dispuesto. Yo estaba en el cuarto de ellos, en el baño, a bañarme, y yo tengo una foto de ellos ahí en el cuarto. Pero fue increíble. Yo como que estaba cambiándome y volteo a mirar y vi la foto de ellos dos y me derrumbé emocionalmente. O sea, lloré como nunca he llorado, ni en la muerte de mi hermano, ni de mi papá, ni de mi mamá, pudo nada. haber sido el Me momento que dolía el alma necesitaba. y ahí estuve casi unos 15 minutos en el piso llorando. Y, y ya como que solté ese dolor que tenía en ese momento, y pues alístese porque tocaba cumplir con el Hay un compromiso evento que como si cumplir. no había. Pero siempre estuvieron muy presentes, siempre, todo el tiempo. Camilo, vamos a entrarnos ahora en su gestión como alcalde. Y lo invito a que regresemos a esas primeras semanas de marzo del 2020. En ese momento el COVID-19 se veía como algo lejano que pasaba en Europa, hasta que se confirma el primer caso en el país. ¿Cómo recibe la noticia de la declaratoria de emergencia del COVID-19 y en dónde estaba? ¿Con quién estaba? Pues fue un momento de mucha incertidumbre y de no saber
en realidad hacia dónde iba a ir, porque como lo pintaban y teníamos las imágenes, era de Europa, de lo que estaba sucediendo en Catastrófico. España, mejor dicho, el El apocalipsis. acabazo de la humanidad. Y que se veía, entonces, pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza es pensar que eso va a salir, o va a pasar, perdón, acá en nuestro municipio. Y que soy yo el que está Al frente de frenteando ese tema. de la administración. Pero me dolió bastante porque en esos 2 mesecitos yo siempre, pues cercano a todo mundo, el hecho de haber nacido y crecido acá en San Juan y haber terminado la campaña de muy cercana con la comunidad. ¿Cómo decirles ahora? Entonces ahora distanciémonos. Distanciémonos. Es supremamente complejo. Yo estaba en la alcaldía cuando declaran Esta emergencia. el estado de emergencia y me fue la palabra, de encerrarnos todos, El confinamiento. confinamiento. Entonces, pues, a buscar la manera de mirar qué acciones tomar junto con la policía, en cabeza del gobernador Nicolás, para mirar cómo va a hacer todo este tema. Preciso, bien, porque de eso vamos a hablar. En esos primeros días de la emergencia, los alcaldes y gobernadores tuvieron que liderar iniciativas de los confinamientos y a veces enfrentándose a la incertidumbre de si el gobierno nacional iba a respaldar o a tumbar esos decretos por los temas de orden público porque nunca se había encerrado la gente. ¿Cómo manejó usted esa tensión entre la autonomía para proteger su municipio y la necesidad de alinearse con las directrices presidenciales? Es que no recuerdo muy bien la cronología de todo, porque al final no era el gobierno nacional quien nos tumbaba a nosotros las directivas. El gobierno nacional daba unas directivas de orden nacional y nosotros casi que cogíamos ese decreto nacional y lo replicábamos en los territorios, en los municipios. Ya después adelante, temas de orden fiscal y demás, rebaja de impuestos y todo esto en deudores y demás, fue el Consejo de Estado quien lo tumbó, pero fue 8 meses después. Sí. Pero, pues básicamente todo el país estaba así, ¿sí? Entonces, era como acogerse a todas las directivas. El apoyo y el acompañamiento de la policía en su momento fue bastante importante, pero vuelvo y digo, fue un tema para el que absolutamente nadie estaba preparado y eran decisiones que nadie sabía si eran buenas o malas, pero que sí estaban todas sujetas al escrutinio de la comunidad. Esas primeras reuniones o llamadas o consejos de seguridad virtuales con los que alcaldes vecinos, el gobernador, ¿hubo consenso rápido para cerrar la región o cada mandatario estaba intentando salvar a su municipio como podía? En su momento fue todo y eso era horrible. Era horrible porque, no sé si lo recuerden, Bogotá dio como la línea y Bogotá se encerró. Entonces, que se encierre Bogotá es diferente que se encierre San Juan, porque Bogotá tiene personas que laboran al diario. Sí. Que si no trabajan hoy, no comen hoy, ni siquiera mañana, hoy. Entonces, muchas de esas personas son de provincia, jóvenes, adultos, mujeres. Entonces, todas esas personas, al no encontrar sustento, pues buscan la manera de desplazarse a sus lugares de origen, naturalmente inducidos por la necesidad física de comer, ¿sí? Yo recuerdo mucho en Soacha, había una familia sanjuanera, hijos, 4 jóvenes, 3 niñas y un muchacho. Y no tenían cómo salir de Soacha. No tenían cómo salir a mercar. No tenían, el escenario tenaz. Y en su momento abrí las puertas para que todo el mundo pudiera buscar la manera de llegar. Era supremamente complejo. Y tomar decisiones de si entra, no entra, horrible. Era también someterse a que los mismos habitantes también, pero no. ¿cómo? Y acá, pues naturalmente, tal vez mezclado con un poco de política. Entonces, las decisiones que se tomaban tenían gente que los respaldaba a uno, como detractores. Sí. Y esos detractores podían ser por no afinidad política o porque sencillamente estaban verdaderamente preocupados.
y sobre todo porque San Juan de Río Seco casualmente fue de los primeros municipios Que del reportó, departamento que que reportó reportó casos casos positivos. positivos. Eso fue tenaz. En el sector público, lo urgente suele desplazar lo importante. ¿Cómo logró equilibrar la atención a la crisis de la pandemia en su día a día con la gestión y ejecución de los proyectos del municipio? Fue supremamente complejo porque ahí lo primero que tocó fue pues enfocar todos los esfuerzos directamente en atender la pandemia, en buscar la manera de conseguir mercados. La solidaridad de la gente fue enorme. En San Juan eh, se hicieron, liderados por mi esposa, unas recolectas de mercados y eso se llevan a otros lugares. La gobernación nos asignó unos recursos y compramos mercados que repartimos. Del municipio también logramos buscar la manera de entregar, pero había lugares que en realidad la gente no tenía con qué, porque no podía trabajar. Entonces, supremamente complejo. Ya transcurrió un tiempo prudente, como que empieza a bajar un poco eh, el susto de la pandemia, como a ver qué si hay un mañana, La normalidad del día, la normalidad de los días. empieza a darse cuenta y pues empezamos a buscar la manera de recuperar ese tiempo eh, con, con, con el diseño de los proyectos que teníamos en mente desde que llegamos a la administración, o bueno, que traíamos ¿Cambió proyectados mucho desde de la ese universidad. momento de la pandemia a lo que tenía pensado? ¿O fue un Sí, rediseño de no, no, un no, rediseño de no, todo lo? no, no, no. Fue darle largas a un tiempo, porque pues al final Logró materializar varias. los recursos de la nación y del municipio, del departamento principalmente, que son los que nos ayudan a financiar los proyectos, se fueron dirigidos a la pandemia. Recordemos que la nación adquirió en créditos para poder armar las unidades de cuidados De cuidados intensivos, intensivos. para poder recibir los pacientes que estaban en estado crítico. Lo mismo hizo la gobernación de Cundinamarca. Entonces, toda esa parte quedó como ahí quieta en el tema de los Suspendida. recursos para los proyectos, porque tocaba volcar todos los esfuerzos a eso. Ya después de que empieza un poco a moverse, nosotros empezamos con el diseño de los demás proyectos que teníamos en mente. Entonces fue como una espera casi de un año que perdimos en eso. Y empezar ya con el equipo que armamos acá en la oficina de planeación a organizar los proyectos in-house. Sí, 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 recuerdo ese equipo. Camilo, durante su gobierno, durante 2 años no se pudieron celebrar ferias y fiestas. Aún así hubo una celebración simbólica. Pero más allá de eso simbólico y de lo cultural, ¿qué impacto cree que tuvo en la economía local y los comerciantes esta pandemia? No, fue durísimo. Fue durísimo porque en realidad fueron 2 ferias. En Cambao sí tuvimos la posibilidad de celebrar las 4. ¿Qué me? 3. Porque la primera fue llegando. Sí, Entonces ahí no había pandemia. Ahí fue en Cambao. Ya entra la pandemia y lo hicimos acá en San Juan, que recuerdo tanto que salimos con una alborada. Todavía había bastante temor en la comunidad. Salimos por la Virgen, bajamos haciendo una alborada, intentamos hacer unas transmisiones en vivo, hicimos un show de de luces, luces, de pirotecnia, juegos. pusimos una orquesta en la tarima transmitida por Facebook y pues la gente con esa sensación, yo no recuerdo cuántas reproducciones tuvimos esa vez, 30.000, Sí, más o menos, sí, 30 tuvo mil que haber sido. reproducciones. Fueron las primeras ferias y fiestas televisadas. Entonces fue un tema bastante complejo. Yo en lo personal desde mi Facebook, cuando la banda estaba tocando enfrente de la Plaza Mercado, le tomé un video y yo no sé, llegué como a 15.000 reproducciones de ese video desde mi cuenta personal. Entonces fue difícil porque yo, como buen sanjuanero, todos vivimos muy orgullosos de nuestra feria y fiesta y no poderlos hacer, pues Sí, era claro. bastante difícil. Camilo, ¿cuál cree usted que fue esa promesa de campaña que le quedó pendiente cumplir en su mandato? Hubo un tema de ayuda a los emprendimientos que hubiera podido querer trabajar un poco más fuerte. La otra fue la recuperación económica con el tema del banano.
Sí, Pienso yo que fue tal vez muy ambiciosa de mi parte desde lo que lo había pensado, pero al final, o sea, la intervención desde lo fiscal del municipio y de lo jurídico fue bastante difícil. Aún así, batallamos y fuimos el primer municipio en ser el modelo con la gobernación en la agencia catastral y nos dieron los dos vehículos. Entonces, era engranar el departamento con nosotros y con los productores de banana. Nuestra idea no era en un principio lograr buscar que todo el producto del banano lo ayudáramos a comercializar, sino que la gente ganara más. fortalecer el ¿Sí? canal Y pues si bien fue así, eso sucedió. ¿Sí? Sí, Sucedió. Sucedió que al otro día que llegamos, incrementaron casi la competencia, bueno, no la competencia, sino los intermediarios que compraban el banano acá, pudieron pagar al otro día que nosotros llegamos casi un 40-50% más de lo que venían pagando durante mucho tiempo. Y al final eso era lo que buscábamos. ¿Sí? el precio justo. Pero nosotros, por estas dificultades fiscales y jurídicas, no fue posible mantener esa compra. Hay muchos canales ahí que son bastante difíciles, las compras públicas y todo eso. Esa parte pienso yo que pudimos haberlo hecho un poco mejor, aunque el resultado al Sí, final se se logró, dio. que era que la gente lograra, pero después de lo que yo quería era que después de irnos de la administración, la gente asociada pudiera ella misma comercializar su producto. Esa parte sí faltó. Y naturalmente un impacto en las vías que hubiera sido un poco más fuerte, pero desafortunadamente tuvimos una ola invernal supremamente compleja, casi por 2 años, 2 en años. lluvias constantes, derrumbes por todo el municipio. Entonces ese fue un tema que de verdad me dio muy duro como persona. Todos los alcaldes tienen una historia insólita de un ciudadano que se les acercó o en campaña o en su despacho a pedirles algo. Pasan todas las campañas en todas las administraciones. ¿Cuál es esa anécdota que usted recuerda que hoy le genera risas y de lo que es cargar con el sector público? No, no, son muchas. Y pues recordar alguna en especial no la tengo, pero pues toda la gente tiene necesidades todo el tiempo y de cierta manera se estima o se cree por parte de la comunidad que el alcalde tiene la solución a todo. Desde tener una dificultad médica, no tener cómo comprar un medicamento, un transporte a Bogotá. A veces llegar personas a comentarle, a confesarle a uno las discusiones que tienen dentro de su Su casa, si tienen intimidad de problema la con su pareja. esposo, con su hijo. Bueno, diferentes cosas. Y era a diario, pero así una en especial como que Que recuerde no la tiene presente. no, no. Bien, es válido. Usted pasó años resolviendo los problemas de pocos, varios o muchos, dependiendo la orilla política donde esté ubicado, donde estemos ubicados o de las personas que están viendo en este momento. Eh, Ahora que ve el municipio desde afuera como un vecino más, ¿qué es lo que más disfruta hacer que en ese tiempo no podía hacer? Pues Oscar, la verdad es que yo procuré seguir siendo como alcalde la misma persona que venía siendo desde siempre, una persona cercana a la comunidad. Por eso me preocupé por poner la oficina del despacho del alcalde en el primer En el piso primer piso. para que la gente tuviera ese acceso y no dejarme allá encerrado en donde difícilmente pudieran tener acceso al alcalde. Así no pudiera tener uno la solución a lo que buscan, pero hacer lo posible por recibirlos. Entonces, procuré seguir siendo la misma persona. Bien, ahorita que no estoy acá en San Juan y estoy fuera, un poco retirado, pues naturalmente me hace falta estar más cerca de San Juan, de su gente con la que crecí, con mis amigos, pero pues la vida cambia y las posibilidades de poder estar acá en San Juan desde la parte económica y familiar Sí. cambian. Y sobre todo, pues la familia, ¿no? Ya piensa uno más en los hijos. Todos los planes de desarrollo tienen cientos de metas, pero pues sabemos que el tiempo y el presupuesto son limitados. Camilo, ¿cuáles fueron esas 3 prioridades de su plan de gobierno que usted le hizo especialmente vigilancia? ¿Y por qué esas y no otras? Pues cuando yo me fui a lanzar
y hacer el programa de gobierno y por mi formación como ingeniero civil, yo procuré buscar la manera de materializar proyectos de infraestructura porque al final es lo que la comunidad también requiere y Y lo necesita y siente. es lo que desde una administración se puede hacer. Es muy difícil atacar desde la administración temas netamente sociales. Con horas de infraestructura yo estoy convencido que usted puede atacar muchos problemas, pero buscar soluciones de becas, de subsidios y todo este tipo de cosas no son del resorte de la administración municipal porque el presupuesto no da. No da, correcto. Yo me paré en la curva del atón, en la curva del águila. ¿Qué quiero yo cuando me vaya a San Juan? ¿Qué necesita San Juan hoy y qué quiero dejarle a mi pueblo? Y naturalmente fueron, hablando del casco urbano, ¿no? Sí, Y naturalmente fueron 3 proyectos importantes y que a mí como persona tienen relevancia dentro de mi vida como sanjuanero. Uno, la construcción de la escuela anexa. Yo perfecto. estudié en esa escuela y fue un proyecto que diseñamos dentro de la administración municipal. Tuve la fortuna de poder contar con jóvenes sanjuaneros, pasantes, estudiantes o recién egresados de ingeniería y de arquitectura que me ayudaron a materializar ese sueño en un papel. El otro fue el hospital, la escuela Sí. donde estudié, el hospital donde nací, y en el colegio departamental. Entonces, esos fueron como los 3 proyectos. Y pues naturalmente hice absoluto seguimiento porque mi profesión me permite estar encima y estos muchachos Las canchas sintéticas, amanecían. algo No, que la región no... pero no fue algo, las canchas sintéticas no fue algo que yo me haya propuesto desde el inicio. Desde el inicio, ok. Hubo la oportunidad, de acuerdo a las gestiones con el gobernador y el grupo político que permitió hacerlo, pero no era prioridad desde el inicio. Entonces, esos 3 proyectos de infraestructura, el tema del banano Sí, y el tema de volver a traer las brigadas de salud del Hospital San Ignacio, que logramos hacerlo. Tal vez no hubo mucha comunicación, pero sí hubo muchísima o sea, hubo bastante atención por parte del Hospital San Ignacio. Hay unos temitas jurídicos difíciles de manejar junto con la gobernación, pero logramos temas de cataratas, logramos que vinieran, nos apoyaron bastante. sí, ese apoyo fue muy importante para el nos municipio. apoyaron bastante en los temas de salud mental, sobre todo, que fue un brote durísimo que hubo producto de la pandemia. Pero sí, esos 3 temas eran como los chéveres y a los que yo estuve dedicado. Dedicado. Camilo, muchos rumores surgieron sobre su salida repentina del país. Se llegó a rumorar que se iba a hacer efectiva una orden de captura, la presunta apertura de procesos penales. El tiempo finalmente se encargó de desmentir estas versiones, pero ¿cuál es la verdadera razón por la que Camilo se va del país? En realidad es una decisión familiar. Como te dije, empecé un El emprendimiento familiar. contrato con el IQ. Entonces como que no llenaba un poco mis expectativas desde lo profesional y familiar. Y surgió esa posibilidad, entonces pues tomamos la decisión de hacerlo. En cuanto a eso que mencionas, yo pienso que son productos de la campaña, siempre alrededor de los alcaldes que están en el ejercicio Surgen este sufren tipo de... diferente tipo de comentarios. Y pues naturalmente estamos en un municipio que es supremamente apasionado por la política, en donde nadie como que no toma posición sobre una partida política. Aunque nosotros tuvimos la oportunidad de sacar una buena votación, que fue producto de la unión de diferentes grupos, siempre vienen de por medio unas elecciones que son las parlamentarias. Entonces, claro, cada grupo empieza a manejar sus intereses para poder Sí, sacar sus votos. Y pues lo más fácil para poder buscar la manera de sacar votos es hablando de quien está en gobierno y sobre todo con la gran votación que gran- nosotros sacamos.
Entonces empiezan todo ese tipo de comentarios, pero siempre con la tranquilidad de que todo se estaba ¿Recibió en algún haciendo momento alguna de la mejor notificación o manera. algo No, en que... absoluto, nunca, nunca. Quejas habían, pero pues naturalmente con la tranquilidad de que las cosas se estaban haciendo bien. Entonces, no había problema. Entonces, pues no tuvo que ver la salida no tuvo con... que ver en absoluto con este tipo de comentarios para nada, sino una decisión de familia para buscar la manera de, de reagruparnos. Ya yo también alrededor de 12 años dedicado a lo que son los temas laborales y políticos, que siempre marcan un poco de distancia. Entonces, vimos esa buena oportunidad y ahí estamos bien unidos como familia. Camilo, el mayor logro de su administración. Uf, no sé, hay bastantes cosas por las que me siento muy satisfecho. Que hablar de esto ya después de 2 años y medio tal vez sea un poco más fácil, porque se empieza a ver materializado, ¿no? En Cambao, pensar hoy que como alcalde logramos gestionar casi 500 tanques de almacenamiento, casi que un tanque por casa. Logramos, dentro de un proyecto de reactivación comercial que le propuse al señor gobernador en su momento, y fui el primer municipio al que le dieron la oportunidad de beneficiar diferentes comerciantes. No todos hubiéramos querido a todos, pero pues los recursos no alcanzan. En Gambao le dimos casi a 80 comerciantes algo de, de para sus negocios, Sí. bien sea si era una carnicería, una máquina de cortar, si era un restaurante, una nevera, todo este tipo de cosas que nunca se habían visto en el municipio. Y alrededor de 3 proyectos allá en Cambao yo me siento supremamente satisfecho, en donde es una comunidad difícil de poder tener satisfecho. Pero sobre todo fueron más las cosas difíciles de lograr por todos los temas presupuestales. Pero el hospital, yo estoy seguro que es muy difícil tomar la iniciativa de buscar una inversión en el hospital que tocaba hacerlo casi todo nuevo y Sí. aún no se ha terminado. Pero cuando ya esté terminado, que tengo entendido va a ser muy pronto porque terminaron de asignar los recursos, fueron 4.500 millones de pesos que logramos gestionar Gestionar. gracias al señor gobernador, pero que vuelvan a nacer sanjuaneros acá y presten un mejor Que yo servicio, pues creo que ese es uno de los naturalmente en la principales infraestructura. Entonces, retos. tomar la decisión de buscar la manera de que toca casi que volverlo a hacer es supremamente Políticamente difícil. tiene que ser una decisión bastante Sí, fuerte. más por ejemplo que el polideportivo cuando lo recibimos estaba un contrato firmado y pues el polideportivo demolido, Sí. pero pues, Es que yo soy de los que piensa pero que, qué pena que lo interrumpa, Camilo. Yo soy de los que piensa que las obras no son de los alcaldes, sino del municipio, y que está en su deber del alcalde elegido para su momento terminarlas y entregarlas. Y con esto le formulo la pregunta. ¿Cuáles fueron esos proyectos que se gestionaron en su administración y que no alcanzó a entregar? casi la mayoría alcanzamos a entregar terminados el polideportivo del colegio, que lo inauguramos 3 días antes de irnos. La cancha sintética donde estaba el matadero, Sí. la cancha sintética de Cambao, de obras de infraestructura, varias placahuellas y quedaron otras en ejecución, un número importante. Pero así de impacto, la escuela anexa, el hospital, que aunque el municipio no era la entidad contratante, sino el hospital, fuimos los gestores, con todas las dificultades que tiene salir con un proyecto desde eso, desde un municipio como San Juan, Sí. sin la capacidad económica y técnica para poderlo desarrollar y pues con el apoyo del IQ lo buscamos. Entonces, la escuela, el hospital, el Parque Sacudete de Cambao, la terminación del Polideportivo de Cambao, quedó también por terminar, bueno, quedó sin iniciar, quedó sin iniciar el restaurante Cambao, El de Cambao. creo que fueron 800 millones de pesos. La terminación del bloque 2 del colegio, le damos unos recursos
comprometidos y creo que fueron esas. Entonces fue el 80%. Ah, bueno, viviendas. Dejamos, Esto es un proyecto de viviendas dejamos también 40 andando, sí, viviendas correcto. rurales en ejecución. Bien. Camilo, el momento más incómodo de su administración. Yo pienso que más que la pandemia, que fue supremamente complejo, el invierno. La helada Porque, invernal. porque hubo un momento que hubo un aguacero que, bueno, que así que recuerde, un solo aguacero nos cerró 4 vías. Volcán, La Cajita, San Isidro y El Capote. Y con una sola máquina. Sí. Y pues, además de que las vías estaban en mal estado, no solo era que estuvieran en mal estado, sino que estuvieran totalmente cerradas. Cerradas. Entonces llegó la comunidad de Olivos y San Isidro, porque no tenía ni siquiera los estudiantes cómo salir. Ese día sí me sentí supremamente derrotado. Muy difícil, se me escurrió la lágrima. Ese fue el momento más difícil. Estar con todos ellos que además habían confiado en mí en electoral. Allá tuve un apoyo importante y no tener respuesta ahí. Entonces Poder fue reaccionar. supremamente difícil. Eh, de hecho, que un municipio como San Juan hubiéramos tenido casi 5 máquinas a la vez, saque de rumbe y saque de rumbe los fines de semana. Una vez veníamos de, de La Cajita, ya para irse para Varsovia y San Isidro a sacar derrumbes, cuando aquí en la entrada de Olivos Bajo estaba la comunidad que sabía que la máquina estaba ya, estaban esperándonos a las 7 de la noche, veníamos rendidos, yo andaba con las máquinas, que acá arriba se tapó. Suba, salimos a las 3 de la mañana con la comunidad ahí. Entonces, ese tema de verdad fue el que a mí en lo personal más duro me dio. El más triste. Yo pienso que las primeras ferias que no pudimos hacer, me dio durísimo. Y sobre todo por la gente y esa emoción que Que tenían de generan. tristeza, era Correcto. general, era general. Sí, 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 sí. Pasando lo triste, ¿cuál fue el más alegre? No, fueron varios. La firma de cada proyecto generaba de cada convenio, con la asignación de los recursos por parte de la nación o por parte del departamento, generaba una alegría inmensa. Pero yo pienso que hubo 2 momentos muy bonitos para mí en lo personal, que fue saber que ya se abría San Juan a que la gente llegara y cómo buscarlo. En noviembre de 2020 hicimos un fin de semana con una cabalgata muy hermosa. Y esto fue gracias a los amigos caballistas, que ellos procuraron invitar a todo mundo y llegaron 430 caballos en una cabalgata. Entonces, no era solamente la sensación de los caballos y todo esto, porque pues al final a muchos en San Juan nos gusta mucho, sino saber que se volvía a ver. Otra vez, otra muy bonita fue para un 24 y 25 de diciembre, que gracias a la gestión con la doctora Liliana trajimos al parque unos inflables y unos juegos enormes para todos los niños. Entonces era también vincularlos a ellos y pues todas sus familias. Fueron 2 días y no solamente de San Juan, sino venían de toda la provincia a poder lograr hacer eso. Y el otro fue la realización ya de las De fiestas las como tal. ferias. ¿Sí? Entonces cada momento fue muy especial, el Día del Campesino, Volver a tener cerca la cercanía a la volver a gente, estar con la poderles gente, atender. poderlos a ver, tenerlos de cerca, las manifestaciones de cariño que habían estado guardadas durante 2 años. Ese fue un momento muy bonito. Ahora, en un contexto completamente diferente, con más experiencia, ¿pensaría nuevamente en aspirar a la alcaldía, Camilo? No, yo no. Yo pienso que para mí fue un tema que, que lo quise con todo el corazón, producto de lo que hablamos hace un momento, de ser sanjuanero, crecer acá, pertenecer a un grupo político. Pero, y siendo un apasionado de los temas políticos no solamente en mi municipio, sino en el departamento y la nación, yo pienso que para mí no
No No, está no, no, dentro no, no, de... no está dentro. No, de verdad es un compromiso más con mi señora y con mis hijos. No, y ya es otra etapa, otros tiempos, y es válido. Camilo, hemos hablado de retos muy duros, de la gestión pública, del dolor del pasado, pero pues la vida también trae revanchas hermosas y constructivas, obviamente. Quiero que hablemos de su hogar, de su matrimonio y de la llegada a sus hijos. Ujú. ¿Se casó? ¿Cómo fue eso? Sí, no, nosotros con Stephanie veníamos conviviendo alrededor de 12 años y ya en Estados Unidos tomamos la decisión de casarnos. Allá cons- tuvimos un matrimonio muy sencillo, muy de Súper familia. privado, todo el mundo se No, sorprendió no, después no con... privado, sino pues al final pocos tienen la posibilidad de poder estar allá. Y de hecho procuramos que las personas que estaban allá nos acompañaran en un tema y pues compartimos en un envío con los familiares y demás personas supremamente cercanas, pero Y era ese un tema de tema las más bodas para también ha nosotros. cambiado mucho, ¿no? El tema de las bodas numerosas, No, yo pienso, pomposas. no, no, yo Ya es pienso que algo eso ya que, es, que uno entre las familias, algo muy pequeño, no, eso es como de cada cual. Yo sí. respeto y admiro también quienes toman la decisión de hacerlo mucho más grande y compartirlo y también, pues, con las personas, hay personas que casan ellos dos solos y está bien. Lo importante es ese compromiso que hay entre la pareja. ¿Cómo ha sido esa faceta familiar lejos de la política? No, pues ellos son los más felices porque estoy pues naturalmente todo el tiempo para ellos. Mis días cambiaron absolutamente en todo sentido. Yo soy el que lleva a mi hija al colegio, marcó, volví a hacer tareas con ella. Volví, no, empecé a hacer tareas con ella, que mientras estaba en San Juan, ellos vivían en Bogotá. em, y dedicada a acompañarlos en su educación y en el deporte, porque mi hija es bien deportista. Con la llegada de su nuevo hijo, ¿cómo ha cambiado su vida? ¿Cómo se enteró de la llegada de este nuevo miembro de la familia Mogollón Silva? No, nada, casualmente la gestación del niño fue el año pasado que estuvimos acá en San Juan. Durante 2, 3 meses estuvimos acá. Y ya cuando llegamos allá, pues la noticia, no, felices, imagínate, no era algo que estuviera dentro de los planes, pero yo pienso que de las noticias más felices y que hoy me da tanta felicidad es mi hijo. Sí. Qué bueno, eso me alegra. Eh, Su merced tuvo el privilegio de crecer junto a dos figuras enormes, la señora Blanquita y don Alberto, ambos muy queridos aquí en el pueblo. ¿Cómo fue crecer con esos dos pilares en tu vida y qué le dejó cada uno? No, pues mi papá siempre fue como una figura de papá, de, de responsabilidad y de jefe de familia. Una persona para la cual su familia era bastante importante, pero además de eso, con su corazón abierto a todos los amigos. Entonces, mi padre se caracterizaba por compartir con todos. Él era muy feliz estando en compañía de sus amigos, tomándose un café, una cerveza, un aguardiente. Entonces, era siempre esa cercanía con todo el mundo y eso me dio la oportunidad también de conocer muchísimas personas y personas que tuvieron diferentes tratos con él, desde solamente tomarse un café o tener una transacción por medio del café, pero siempre con mucha responsabilidad sobre lo que uno hace. Y mi mamá ya es el tema del amor. Em, yo siempre manifesté que mi mamá era como mi novia. Yo llegaba a San Juan y mi papá se iba a dormir a otra cama y yo dormía con mi mamá. Ya después de que mi papá muere, mis hermanos están fuera del país, entonces dedicada a acompañarla en todo momento, sus asuntos médicos. eh, no, ya s- fue crecer con mucho amor por parte de ellos. Quienes tuvimos el honor de conocer a la señora Blanquita la recordamos como una mujer de gran calidez humana y un gran espíritu maternal. ¿Cuál es el recuerdo más significativo que conserva de ella, Camilo? Su amor y el procurar la unión familiar. Ella estaba pendiente de nosotros, sus hijos, del cariño por sus nietos y de sus cuñados y cuñadas, de su cuñado y sus cuñadas.
siempre como preservar la unión familiar y que todos estuviéramos muy, muy cercanos de todos. Ese tema era para ella como lo más La importante, prioridad. la prioridad. Hay un detalle que pocos conocen, Camilo, es una pañoleta tatuada en la piel, como memoria eterna. Eh, ¿Por qué una pañoleta? Pues mi mamá muere el 19 de marzo, la última actividad que ella me acompañó, o la primera actividad mejor que hice yo como producto de esa campaña fue llevar una rosa eh, en Cambao y en San Nicolás. Ella, eso fue para el Día de la Madre. Ya después ella fallece, entonces yo en honor a ella, una pañoleta que era su, su, su prenda habitual de todo el tiempo, pues por la traqueotomía que tuvo, producto del cáncer en el año 98. Ya tenía un rotico acá, entonces la tapaba con una pañoleta. Ok. Entonces cuando ella fallece, yo termino la actividad de la celebración del Día de la Mujer entregando una pañoleta. Y 2 meses después me tatuó en la espalda su sombrero y la pañoleta porque andaba Con un en sombrero un también. sombrero y pañoleta, sí. Hablemos de, de su papá, Camilo. Don Alberto también era un hombre muy querido en el pueblo, un campesino de verdad y con las manos puestas en el café, como ya lo he mencionado. Eh, ¿Qué recuerda de él y qué de él sigue vivo aún en Camilo Mogollón? Yo siempre eh, tuve la pensar de lo que significaba tener el apellido y no hablando de temas políticos, sino hablando del nombre de mi papá. Siempre procurar ser una persona amiga de todo el mundo, de poder servirle al que lo necesitara, si se puede, naturalmente. Entonces, como ese contacto con la gente para mí siempre fue lo que él me dejó como persona. ¿Cuál es esa anécdota que le contaría a sus hijos de su abuelo? No, bastantes, pero llegar con sus tragos a la casa con caballo y tener que llevarme los caballos solo ahí para arriba para la balsa a desencillar porque él llegó y... No, pero anécdotas, no, muchas, Oscar. Camilo, cambiando un poco de tema y ya entrándonos en el panorama nacional y departamental. ¿Cómo ve hoy el rumbo del país? ¿Cree que Colombia va por buen camino o siente que hay preocupación en muchos sectores o en algunos sectores? Es una pregunta bastante compleja para mí. He tenido bastante interacción últimamente en las En redes redes sociales. por mi posición frente a lo que ha sido el gobierno nacional. No es un tema que yo esté de acuerdo con muchas situaciones y decisiones que se han tomado y pues al no ser alcalde y lo he manifestado, eh, pues como un ciudadano más puedo manifestarlas, aunque de cierta manera se me controviertan justamente porque fui alcalde. Usted ha hecho parte de Cambio Radical y pues recientemente el país conoció el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. ¿Qué reflexión le deja esa pérdida? ¿Qué opinión tiene sobre ese legado dentro de la política colombiana nacional y territorial? Porque Germán Vargas Lleras influyó mucho en el territorio con Cambio Radical. Son diferentes circunstancias. Por ejemplo, eh, nosotros en San Juan por lo general, o la gran mayoría, somos de origen liberal. Sí, San Juan enfrentaba candidaturas a la alcaldía avalados por el Partido Liberal. Ya después de que la norma cambia y dice que un partido solamente puede tener un candidato, entonces empiezan a buscar refugio otras candidaturas en otros partidos. A mí se me dio la posibilidad a raíz de una ruptura dentro del grupo político de no tener el aval del Partido Liberal porque el aval del Partido Liberal lo tiene Juan Carlos Barragán cuando nos enfrentamos. Entonces, casualmente, a través del senador Juan Carlos Restrepo en su momento, con quien se tenía una cercanía importante y él era senador de Cambio Radical, llegó como candidato a ser Cambio Radical. Y pues para mí fue una fortuna, porque era militar activamente en el partido político, del cual el jefe político es la persona para mí, Camilo Mogollón, más importante
o quien tenía una visión de país que me representaba a mí, que era Germán Vargas Lleras. Pero fue casualidad, porque si muy seguramente no nos hubiéramos roto, posiblemente yo hubiera sido No había candidato al Partido llegado Liberal, a... no sé. Pero para mí, desde lo personal y en lo político, para mí fue fortuna eso. No tuve la fortuna de estar cerca de él, pero yo pienso que eh, es una persona que le aportó mucho a este país, era un hombre de Estado, una persona que eh, tenía muy claro eh, todo lo que era el funcionamiento del Estado y cómo atacar con inversión las necesidades del Estado. Y para mí eso era fundamental. Sí, ya el tema, lo polémico y todo eso ya es algo que se podrá debatir más adelante. Camilo, ¿qué sensación le deja la pérdida de la curul de Leonardo Rico en la Cámara de Representantes? Leonardo es una persona por la cual tengo mucho aprecio. Siento, en lo personal, es un amigo mío. Él, como alcalde, siendo yo alcalde, tuve la oportunidad de contar con su apoyo, no solamente de él, sino de Abraham Jiménez y de Nicolás Gómez, em, en la consecución de recursos para la gestión. ¿Sí? Pienso yo que, sin ánimo de entrar en polémica, ha sido Cambio Radical, los políticos de Cambio Radical quienes más han aportado en proyectos para el municipio. Entonces, está la sensación de, aunque ya no esté acá, eh, sí me vivo por la política. Es una pasión enorme y pues el grupo político hoy está vigente en el municipio. Entonces es desde lo, desde lo amistad, saber que pues no se cuenta con ese amigo, porque no era solamente esa afinidad política, sino ese amigo. Sí, sí. Eh, y pues naturalmente lo que representa como grupo político, pero no tener un representante, pero pesa más el tema de la amistad. Eso fue lo que más ¿Ha hablado con me Nicolás marcó. Gómez ahora que es senador? Sí, claro, claro, ¿Tiene San claro, Juan de claro. Ruseco un espacio en su agenda para la legislación que se acerca? Es que En lo que ha hay hablado. dos cosas, sí, hay dos cosas que diferenciar. Y es claro, y es la labor del senador como legislador, que pues al final podrá buscar la manera de tener, eh, de buscar la manera de incorporar los municipios de Sexta, la provincia del Magdalena Centro y todo el departamento de Cundinamarca en la agenda nacional Sí, a través de lo que son los debates dentro del programa de gobierno que se tenga. Y ya lo otro que es muy importante es cómo a través de esa gestión apoyada con él se logren buscar los proyectos que beneficien al municipio, como lo hicieron en su en su momento momento. Abraham Jiménez, Leonardo y él como diputado para el municipio. Bien, pero pues también es cierto que hoy quien gobierna el municipio pues pertenece a otra corriente política. La verdad, no sé en este momento si de pronto hagan conversaciones para buscar la manera de un recurso o algo y sería un irresponsable pensar que no. Usted es taurino, Camilo, igual que yo. Eh, ¿Ha podido volver a alguna corrida? ¿Cuál fue esa última corrida que recuerda a la que asistió? La última corrida que estuve fue en Lenguasaque en enero de 2025, cuando regresé de Estados Unidos después de haber terminado la alcaldía. Estoy con mi sobrina Laura y con el concejal Giovanni. Ok. Estuve 2 días allá. Eh, sí, no he podido. Por ahí por televisión veo las ferias de España y en Francia. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero con con la triste realidad de que es algo que se va a acabar. De que estamos en Colombia, si así es. Camilo, algo que le quiere decir a sus paisanos. Pues nada, que para mí fue de verdad un honor que me permitieran haber sido el alcalde del municipio. Sé que con diferentes dificultades, aciertos o desaciertos, naturalmente eh, está a la opinión de ustedes lo que pudo haber sucedido. Pero yo sí me siento muy orgulloso de haber sido el alcalde de este municipio que tanto amo y que voy a amar por el resto de la vida. Y que como siempre podrán encontrar en mí un amigo, una persona que tal vez en ocasiones pueda ayudar o en otras no. Y, y que toca seguir trabajando por este municipio. Invito a las personas que
siendo muy activas en sus temas políticos. Es importante que se interesen, pero más allá de ir a la crítica, de cierta manera, a entender el funcionamiento, a estar ahí pendiente de las actuaciones que se puedan tener, pero también con el ánimo de construir. Eso es lo importante. A los jóvenes participar, importante. Esta sección tiene un requisito y es una palabra. Una palabra para definir un personaje político que todos conocemos o que está por lo menos en la opinión pública. ¿Comenzamos? ¿Está bien? Gustavo Petro, Izquierda total, Juan Carlos Barragán, sanjuanero. Iván Cepeda, Izquierda total, Emilce Ruiz, sanjuanera. Jorge Rey, Un gran gobernador, Liliana Ramírez, una gran mujer, alcaldesa, política, familiar, todo. Álvaro Cruz, La persona que más le ha dado desarrollo al municipio de San Juan de Rosico. Erika González, Alcaldesa de San Juan de Rosico. Nicolás García, Un gran líder y amigo. Calvox. Éxitos. Él es Camilo Mogollón, hoy nos regaló su historia, sus recuerdos y su corazón aquí en Calvox. Así que llegamos al final de este primer episodio. Gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el último minuto. Esto para nosotros en verdad lo es todo. Camilo, gracias por abrirnos las puertas de su vida, de sus raíces y de esos recuerdos que compartió hoy con nuestra comunidad. A ustedes, si este episodio les gustó, por favor compártalo, que las buenas historias merecen llegar lejos. Encuéntranos en nuestras redes, en Instagram con @calvospodcast y síguenos en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos en lo que se viene. En nuestro próximo episodio también tendremos a un exalcalde y déjanos saber a quién más te gustaría tener aquí en nuestro Calvos Podcast. Esto fue todo por hoy. A todos ustedes muchas gracias. Chao.